Amados amigos, amados hermanos, una vez más damos gracias al Señor por este precioso tiempo que nos concede para poder compartirle la reflexión de la palabra. Y esta vez estaremos en el libro de Ezequiel, capítulo 7, y vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús. Y dice así, versículo 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Amado Dios y Señor Padre, te doy gracias. Excelentísimo Señor, soberano, Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra y los mares y todo lo que existe en ellos, Señor, tú lo creaste. Eres uno en tu Hijo Cristo y Él en usted, y el Espíritu Santo uno eres, Señor. Padre, una vez más para suplicarte que ministres, mi Señor, desde lo alto de los cielos, Señor, y descienda esa unción del poder de tu Espíritu Santo para libertar, para sanar, para enseñar, para quitar toda mentira, Señor, y quitar todo obstáculo que impida la salvación de las almas. Precioso Dios, te ruego en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ministre a los corazones que han dispuesto a escuchar esta reflexión para la gloria y la alabanza de tu santo nombre, y salva al que tienes que salvar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados amigos, la reflexión de este día es: el fin viene. Dios envía esta palabra para que los pueblos desde Israel y las naciones vecinas se arrepientan. Si nosotros vemos por los años 739 al 686 a.C., Israel estaba muy enfermo de pecado, de tal manera que a lo malo lo llamaban bueno y a lo bueno lo llamaban malo. Esto lo vemos en Isaías capítulo 5, versículo 20. No discernían, no diferenciaban entre lo profano y lo santo y lo profano. En el libro de Isaías capítulo 1, versículo 18 y 19, allí el Señor les llama a los pueblos, a las naciones, a los líderes, como en estos tiempos que está hablando Dios, llamando a las naciones a que se arrepientan de sus pecados. Y Dios, por aquellos tiempos, usa a Isaías para decirles de que vengan, estemos a cuentas. Sí. Y si estuvieran pecados y fueran de color rojo como el carmesí, las emblanquecería como blanca lana, decía el Señor. Ahí también el Señor, hablando en esos versículos, el Señor refiere estas palabras: pero si no quisierais y fuerais rebeldes, seríais consumados a espada, es decir, vendría el fin para ustedes. Ellos persistiendo después, cerca de 15 años, de nuevo el Señor envía a Isaías. Y en Isaías capítulo 13, versículo 3 al 6, ahí el Señor les dice a través de Isaías: vendrá asolamiento, ruina y destrucción para cada uno de ustedes. Murió Isaías, e Israel y las naciones vecinas continúan pecando, pero Dios insiste, y en los años 627 al 586 a.C. levanta Dios a Jeremías como profeta para que les diga: deténganse y mediten en sus caminos. En Jeremías capítulo 7, ahí el Señor les dice: mejorad vuestros caminos, vuestras obras, para que os vaya bien. Pero no oyeron las palabras de Dios. Caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y en Jeremías capítulo 25, versículo 31, 32, allí el Señor les hace llegar, después de 23 años de llevar la palabra Jeremías a Israel y a las naciones, el Señor les dice: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. He aquí, el mal irá de nación en nación. Pregunto, en aquel tiempo el mal iba a ir de nación en nación. ¿Y cómo estamos en estos tiempos? ¿Cómo está la pandemia? Empezó en China, pero luego se extendió nación tras nación. Y el Señor, a través de este profeta, les decía: he aquí, el mal irá de nación en nación. Y en todos estos tiempos ellos retenían su rebeldía y el pecado contra Dios. Y en el año 593 al 570 a.C., Dios levanta a Ezequiel, el profeta que hemos dado la lectura en este día.
El Señor levanta a Ezequiel como profeta para confirmar el asolamiento anunciado por Isaías, que no se cumplió en el tiempo de Isaías, pero también para confirmar lo que había anunciado por medio de Jeremías, que el mal iba de nación en nación. El mal estaba por venir, estaba por ocurrir. Y hoy en este capítulo 7 de Ezequiel, diciendo, el fin viene y nadie podrá detener o obstruir lo que Dios habla. Y esto era para Israel y sobre los 4 extremos de la tierra, conforme dice la palabra de Dios. Amado hermano, en Isaías no ocurrió el fin de estos pueblos. En el tiempo de Jeremías, casi al terminar su ministerio de Jeremías como profeta de Dios, ¿sabes? Y al inicio de los tiempos de Ezequiel, allí es donde precisamente se mantenía el pueblo sin que llegue este fin. Pero ¿sabes qué? Ya me imagino a estos 3 hombres, Isaías, Jeremías y Ezequiel, cómo es que pasaban su vida estos hombres de Dios, soportando y resistiendo quizás las burlas, las indiferencias, los golpes o los menosprecios, aún de la misma familia, para anunciar la verdad que nos comisiona Dios para decirla, para proclamarla. Hace más o menos 2327 años antes de Cristo le sucedió lo mismo a Noé. Hasta sus parientes lo rechazaron por anunciar lo que Dios le encargó a que dijera. ¿Y qué le encargó a Noé? Que diga que se arrepientan de sus pecados. Así también Dios dice en estos tiempos: arrepiéntese, naciones todas, arrepiéntense, gente, que aún Dios está dando la oportunidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Y este varón Noé comenzó a predicar, a dar la palabra de arrepentimiento, de que un gran diluvio vendría sobre la tierra. Pero la gente no le creyó, se mantenía en su pecado. Y su casa sí creyó. Y el diluvio vino y destruyó a toda la humanidad que estaba en aquel tiempo, y se salvaron solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Así Dios anunciaba en los tiempos de Isaías, en los tiempos de Jeremías y en el tiempo de Ezequiel, que es nuestro tema de hoy. El fin viene al pueblo de Dios por andar en las costumbres, ritos y filosofías o modas de los países vecinos que estaban alrededor de Israel. Ellos hacían culto a toda imagen o estatua. Eran muy usureros, injustos en las tasas de intereses cuando ellos prestaban a sus hermanos. Había desobediencia en los hogares. Había una rebeldía tremenda contra los padres. Había blasfemia contra Dios. Sacrificaban a niños. Y en el siglo I, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Santo es el Señor de esta era. Entre los años 30 y 33, allí aparece nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el Mesías de Dios, quien es Dios mismo. Mateo revela precisamente lo que Cristo estaba anunciando. Y en Mateo 24, versículo 1, dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo salía del templo con sus discípulos y ellos mostraron los edificios del templo. Y Jesús les respondió: ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto, amado hermano, amigo mío, también se cumplió. Esto se cumplió en el año 70 del primer siglo, cuando Tito, el hijo del emperador Vespasiano, tomó Jerusalén y al templo lo destruyó, dejando el muro que hoy se conoce con el nombre de Muro de las Lamentaciones, que está en Jerusalén, Israel. Y en el versículo 3, ya en el monte de los olivos, nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos le preguntan: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos verdaderamente no entendían
lo que el Señor les estaba hablando, porque el templo estaba allí. Nuestro Señor Jesucristo estaba allí con ellos. Así hay iglesias que realmente hay hombres que no están entendiendo los tiempos, porque ya no están teniendo el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo dejaron, lo echaron atrás, la presencia del Espíritu Santo. Ellos ya no están hablando acerca del infierno, la cruz y la salvación. Ya no hablan de lo que es la verdad y la mentira. No se habla del pecado. No se habla acerca del infierno. No se habla del arrebatamiento y de que Cristo viene. Solo se habla de prosperidad. Se habla de filosofías parafísicas, metafísicas, como son precisamente yo declaro, yo confieso, yo decreto. Y hay otras iglesias que a los pastores les agrada que les diga, yo soy su papá. Y otros, hermanos míos, han usado el altar o el templo para hacer fiestas, concursos, teatros, mimos, que no son bíblicos, porque no hay entendimiento ni claridad espiritual, porque se piensa en lo presente de esta tierra y no en el futuro eterno que Dios ofrece, quiere y da los cielos nuevos y tierra nueva, pero primero el reino de 1000 años con nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Mateo capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo comienza desde el versículo 4 a exponer las señales que van a ver en estos tiempos finales. Y que el mundo no se apercibe. ¿Por qué? Porque Satanás, el Dios de este siglo, ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos, como lo dice el Señor en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, y ha inyectado el veneno de la incredulidad y el somnífero de la indiferencia, adormeciendo espiritualmente a la iglesia y a hombres que han dejado de buscarle al Señor, de tal manera que no pueden entender los acontecimientos que están indicando que el fin viene. Y la palabra de Dios lo describe con señales que evidencian el cumplimiento de este fin en estos tiempos postreros. ¿Cómo? Vemos señales en la naturaleza, que ya lo anuncia Lucas 21, versículo 11. Habrá grandes terremotos, las hay. Terremotos como la de Chile en el 2010 que se movieron hasta los ejes de la tierra, haciendo que el tiempo se acorte. ¿Y qué dice más adelante en Mateo 24? Que el tiempo se acortará. Que dice también en la palabra de Dios, en el versículo mismo, dice que habrá pestes, habrá terror. ¿Qué está habiendo con esta pandemia? El COVID-19. Se está incrementando más una y otra peste. Los tornados, los tsunamis, los huracanes que se están viendo por América y por estos lugares. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, versículo 8, Él dijo claramente que todo esto iba a acontecer. Y si nos damos cuenta que estas señales de la naturaleza se van incrementando en frecuencia y en intensidad. Es decir, cuanto más cerca está la venida de Cristo y la venida y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sabes, más rápido o más frecuente se presentarán estos fenómenos. También hay señales en la sociedad. Ya lo decía Pablo por los años 50, 56, en segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 al 4, en donde en estos tiempos postreros serán peligrosos, decía él. Habrán hombres amadores de sí mismos, egoístas, ávaros, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, sin afecto natural, crueles, aborrecedores de lo bueno y amadores de los deleites de esta tierra más que a Dios. Hay también señales de falsas doctrinas. Sí, de falsas doctrinas religiosas. Hay religiones falsas. ¿Producto de qué? Por escuchar a espíritus engañadores y doctrina de demonio.
tal como el apóstol Pablo también lo decía en Primera de Timoteo capítulo 4, desde el versículo 1 al 4. Se incrementarán los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos evangelistas que buscan el lucro y no la salvación de las almas. Buscan incrementar sus fondos personales antes que dedicarse a la salvación de las almas. Ahí están esas iglesias que solamente predican la prosperidad y no hacen lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. Misericordia quiero yo. No he venido, dice, a atender a los sanos, sino a los enfermos. Hay un mundo enfermo, pero sin embargo no se les predica la verdad. Hay iglesias que practican unciones falsas. Ya ungen el dinero, ya ungen la casa, ya ungen hasta con agua, con escoba. Mira, aquí tengo la astilla de la cruz del Calvario donde crucificaron a Jesús. Falso. Sabes, todas esas cosas se están viendo en estos últimos tiempos, y aún más iglesias con doctrinas en donde realmente ya no es una iglesia que busca con culto, alabanza y adoración al Señor, sino como un club. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado hermano, también hay señales en la política mundial. En Mateo 24, versículos 6 y 7, ahí el Señor lo decía, que se levantarán nación contra nación. Las vemos en todos estos tiempos de una manera más frecuente. Sí, Israel es hasta ahora el país que Palestina y demás países árabes quiere destruir. Y esto es desde el año 1948, cuando la ONU declara su independencia como nación. Tal como lo dice en Ezequiel capítulo 37, versículo 21 y 22, que dice el Señor ahí hace 2500 años atrás. Mire lo que dijo el Señor. Les dijo, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. ¿Qué ocurrió desde el tiempo de Vespasiano cuando Tito destruye a Israel? Los judíos se fueron a una y otra nación para salvar sus vidas. Fueron dispersados, y aquí hace más de 2500 años el Señor decía por medio de Ezequiel que los recogerá de todas partes y los atraerá a su tierra. Y eso ocurrió en el año 1948. Bendito sea el nombre de Jesús, donde los judíos salieron de todas las naciones y se acercaron y llegaron. Y seguía diciendo ahí el Señor, los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Ahí está. Palabra de Dios. Hay señales también acerca de la ciencia y la tecnología. En Lucas 21, 26, ahí el Señor dice, habrá temor y gran expectación en los cielos y en la tierra. ¿Y sabes por qué? Porque aumentó la ciencia, tal como lo dice Daniel capítulo 12, versículo 4. Antes no había luz eléctrica, ni radio, ni televisión, ni aviones, ni estos aparatitos móviles que gracias a Dios lo estoy utilizando, donde usted teclea y se tiene la información. Con esta tecnología, el anticristo hará creer que los ídolos hablen. Y muy probable será de esta misma manera esta señal en donde verán a Cristo venir. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice ahí el Señor, he aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Todo ojo lo verá, es decir, nadie se quedará sin verlo. Nadie. Por más lejos que quede el pueblo o la casa que se encuentre, todo ojo lo verá a nuestro gran Señor y Rey que va a venir por las nubes. Pero antes que venga el Señor,
en su segunda venida, primero se lleva a su iglesia, que somos la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Y como sexta señal podríamos decir las señales que se presentan y se evidencian en el pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo en el Lucas capítulo 21, versículo 24, ahí habla de la dispersión de los judíos a todas las naciones. Eso es lo que le estaba compartiendo, eso es lo que ocurrió. Que cuando Tito ingresa en el año 70, todos, la mayoría en su totalidad, los judíos se fueron a las diferentes naciones y el Señor lo predijo antes del año 70. Y en Isaías capítulo 66, versículos 7 y 8, es decir, hace más o menos 2700 años atrás, allí ya el Señor nos habla de que se restablecería Israel como nación declarado por la ONU en mayo 1948. Este es el libro tan precioso, amado amigo, hermano. Puede haber un manual de medicina y cirugía, la cual mucho me gusta, pero para hacerlo hay que meterlo ahí y hay cambios cada 4 años. Pero esta palabra tiene más de 2500 años ya puesta para el mundo. Pero cerca de 3500 años escritas por Moisés desde su inicio en los 5 libros. Hasta los de la NASA, los científicos que han tenido experiencias con Dios, afirman que este es el libro incomparable, que aquí se encuentra todo, y aquí el Señor nos estaba hablando hoy día, precisamente acerca de las señales de ese fin que viene. Entonces, en Zacarías capítulo 8, versículo 4 al 8, ahí nos habla de la recuperación de Jerusalén, tal como sucedió por los años 1967 en la guerra de los 6 días. En Zacarías capítulo 12, versículo 3, dice ahí que las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Qué ocurrió cuando Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, llevó su embajada, el consulado, a la capital de Israel, Jerusalén? Se levantaron las naciones, pero no se está refiriendo de ese tiempo. Va a llegar un momento dado en que Rusia, China y el resto de reinos orientales, como dice en el libro de Apocalipsis, van a ir contra ella. Actualmente Israel está en conflicto con muchos países árabes. Los árabes se niegan totalmente a la integridad de Israel. Aun cuando hay acuerdo de paz con Egipto y Jordania, hoy en el año 2020 se ha firmado 2 acuerdos de paz también. Es decir, suman ya 4 países árabes de los 22 que son en su totalidad. Eso quiere decir que hay 18 que todavía no sacan el odio de destrucción que tienen o quieren para Israel. Porque Israel lo quiere todo. ¿Será que qué es lo que está ocurriendo en estos tiempos? Miren la pandemia. ¿Será que en esta pandemia COVID-19 se ha detenido ese calor invasivo de guerra? ¿O es para lograr el acuerdo de paz y seguridad que reveló el Espíritu Santo a Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, que cuando digan paz y seguridad vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán?
Pero la palabra también dice, mi amigo mío, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, que la iglesia de Jesucristo no estará, porque seremos arrebatados al cielo, a las bodas del Cordero. Por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, Dios también nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, que es la gran tribulación. Aleluya. Esto nos habla en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por eso el Espíritu Santo en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16, te dice, amado amigo, amado hermano, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Amigo, hermano, el Evangelio no solo te ofrece vida en abundancia, ni tampoco la terminación de una vida de pecado y una buena conciencia, sino que también te ofrece un escape seguro del juicio final que viene a este mundo y a todos los reinos soberbios e incrédulos que niegan y le dan la espalda a Dios, y a esas iglesias que el Señor les ayude también, porque son, mis hermanos, que están tibias. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice ahí el Señor, bendito sea el nombre de Jesús, que en los cielos tenemos una esperanza. De ahí va a venir una esperanza ante estas situaciones que vienen en estos últimos tiempos, mi amigo. Resista, mi hermano, soporte. Ahí donde le ha tocado el campo de batalla, donde le ha tocado el campo de lucha, ahí usted soporte, atrinchérese, pero con Cristo, asistido por el Espíritu Santo. Y si usted no tiene a Cristo, mi amigo, hoy es el tiempo en donde Dios le invita a su salvación de usted y de su familia. Si usted no tiene a Cristo, reciba hoy a Cristo, porque el fin viene, mi amigo. Job decía en cierta oportunidad, si Dios lo determina, ¿quién le sacará eso de sus pensamientos? No. Dios dijo que venía el fin a Israel y a las naciones vecinas por los años 2700 años atrás. Pasó 100 años, se levantó Jeremías como profeta de Dios, también anunció y nada. Luego Ezequiel, y en el año 586 vino el fin para Israel y a todas las naciones, y fueron llevadas cautivos a Babilonia. Se cumplió lo que Dios dijo. Y en estos últimos tiempos Cristo estuvo en esta tierra. Dijo que no iba a haber sino piedras sobre piedras derribadas, y se cumplió en el año 70. Amado amigo, Cristo viene. Acércate, Él te ama, pero no el pecado que estás haciendo. Que Dios te bendiga, y conmigo hasta otra oportunidad.